Obrigado. Le comentaba aquí a un oyente que si puede después repetir la pregunta para que a lo mejor Sí, ya respondes a esas preguntas para que lo hagamos al final, ¿vale? Que sí. Alex... Yo te voy a pedir ahí si puedes recopilar, porque veo que aquí van saliendo algunas, una que ha salido de golpe franco y tal. Tú me Las vas de... recopilando. Sí, las de... Por eso, yo después pues subiré para arriba, o si no las subiré para arriba y ya... Y podré leerlas. De todas maneras, las del otro directo las hemos respondido todas, ¿vale? O sea, ya las Vale. ha repetido. Entonces, estábamos en ese Excel, estábamos en situación numérica. Sí, entonces ahí básicamente es que ya tenemos 4 columnas y ya podemos saber cuál ha sido la efectividad en igualdad, superioridad e inferioridad. Entonces, de esa manera muchas veces me ocurría, es algo que aprendí en Córdoba, en el Club Córdoba de Balonmano, con Antonio Reyes, Pepe Morales, Carlos Membrives, con distintos entrenadores, con jugadores como Borja Chastan. Volvíamos, no sé, de Huesca o de Pontevedra, volvíamos a Córdoba. Se solucionaba el mundo, se encontraban soluciones para la capa de ozono, hablamos de todo lo que había pasado en el partido y, claro, el partido lo diseccionábamos 20 veces y resulta que la mayoría de las cosas que hablamos es en igualdad numérica y ataque posicional. Y la clave de ese partido, habíamos dominado 5 de las 6 facetas del juego y lo que había creado un desequilibrio habían sido nuestras inferioridades numéricas defensivas. A toro pasado, a pitón visto, todo el mundo dice, ah, claro, no, de Huesca hasta Guadalajara decíamos que no, decíamos que era el ataque posicional, no. Y eso lo aprendí gracias a esa, también en Granada, Córdoba, a esas largas, con amigos como Javi Cuenca, cuando tenía esos despertares súbitos y preguntaba aspectos relativos al juego. A veces una faceta de una inferioridad numérica, de una superioridad numérica concreta en un partido es lo que ha determinado el desequilibrio. Hay enfoques más holísticos, más globales, que te dicen, no, pero es que el partido es un todo. De acuerdo, es cierto, mi perspectiva, que es la de los datos, te dice que hay un porcentaje mayor del que cabe intuir en la cual las desigualdades numéricas determinan que un partido se decante de un lado o del otro. Es decir, básicamente estamos hablando que las desigualdades numéricas son aproximadamente entre el 20 y el 30% de la importancia del peso que tiene un partido. Es decir, son equivalentes, por ejemplo, al lanzamiento exterior, como mínimo, a lo que ocurre con el lanzamiento exterior en igualdad posicional. Y cuando volvemos en el autobús, en el avión, en el coche de un partido, hablamos más normalmente del lanzamiento exterior, de si el que las enchufa ha metido 5 de 13, que de lo que ha ocurrido en la superioridad y la inferioridad, y se consideran a veces accidentes del juego. ¿Y qué es lo que aprendí en Córdoba? Aprendí, ostras, que ya llevamos 3 meses y que cada vez que jugamos un partido fuera, la clave es que no aprovechamos las superioridades ofensivas. Vale, ya eso es trasladable a la metodología de entrenamiento y es trasladable a otros aspectos. Solamente con esos 4 aspectos tan sencillos que son difíciles de adquirir en una app, pero que lo podemos hacer fácilmente en una planilla manual o en un Excel, ya tenemos aspectos muy relevantes. Y sobre todo, la sensibilidad del entrenador, del jugador, a esos valores. Edgar Madureira está ahora atendiendo, un jugador que jugó con equipos de Portugal, Champions League. Él me transmitió algo muy grande, que fue haber conocido a Donald, que fue un entrenador soviético, que fue quien consiguió que un equipo portugués jugara la única final de Champions que hasta ahora ha jugado un equipo portugués en Champions, que fue el ABC Braga, contra el Teca Santander. Y algo que transmitía era cómo el jugador, cómo el entrenador que estaba con Donald sabía la diferencia que había entre un 63% y un 58% para que un sistema funcionara. Cuando se consigue esa sensibilidad, se ha conseguido una cultura del dato, se ha conseguido que esto sea útil, que sean los datos supeditados al juego, como decía el profesor Julio Garganta, para devolverle lo que se ha extraído de él, no para hacer todavía más números.
te voy a hacer la pregunta de Ale porque creo que es rápida Sí. de responder y estamos dentro del tema. Pone, si la fase de contraataque nos hacen golpe franco, marcamos no gol y empieza una nueva fase de ataque para ese equipo. Sí, la respuesta sería, en este análisis sencillo que estamos hablando, básico, no se anota nada. Van a existir críticas, no se anota nada. La acción no ha terminado, el ciclo de juego no ha terminado, no se anota nada. Tiene unas limitaciones, pero todos los modelos son limitaciones. En ese esquema que yo te iba diciendo que estaba desarrollando, de ir aumentando, que hemos empezado con 3 y ya íbamos con 4, ya íbamos con variables, al ritmo que voy, a las 12 de la noche llegaría a ese. Vale. Y existe. Y no lo creé yo, lo aprendí de otros clubes y de otras personas. Lo aprendí que lo que determina, tienen una acción concreta para qué hacer con ese contraataque. En este análisis simple y rápido no se anotaría nada en contraataque. Vale, sería la misma posición. En la misma posesión y no ha ocurrido todavía nada. Como no ha finalizado el contraataque, no se anota nada. ¿Por qué? Porque es el modelo que con menos datos introducidos más información proporciona. Para poder introducir que existe, que actualmente en mi trabajo en balonmano, no porque yo lo haya creado, sino porque lo he aprendido de otros, que tienen una perspectiva más amplia, se hace, pero es mucho más complejo y hay que tener muchos más aspectos. ¿Por qué? Porque mi experiencia es que cuando se hace con un poco volumen de datos, con el dato mal escalado, ese dato del contraataque añade ruido en lugar de señal. Y como dice Nate Silver, estamos buscando señal, no ruido. Perfecto. Súper bien aclarado. Pues voy con la siguiente pregunta porque si no avanzamos. Si te parece. Ay, que la tengo yo en el móvil aquí. Me gustaría. Bueno, te voy a hacer. En cuanto a lo que has comentado más rápidamente, invertir económicamente, priorizar entre personal de datos o software o dispositivos. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? En cuanto a Sí. invertir económicamente en un software, Sí. en dispositivos o en personal o sea, que se dedica a esto como es tu persona, Sí. ¿qué consejos tú darías? Sí, si yo tuviera que hacer una labor de consultoría para un club modesto respecto a lo que hay que invertir, serían 3 pasos. El primero, un dispositivo móvil, cómodo, que permita que se abra Excel o OpenOffice. O sea, probarlo y que permita que se pueda anotar OpenOffice. Esa sería mi primera recomendación. A veces es simplemente coger un trasto antiguo que ya no utilizamos o que no es potente. Eso, en una labor de consulta. Pero es lo que le recomendaría al club de balonmano Valencina, si se creara, o al club de balonmano Aracena, si se creara desde cero, pero es lo que le recomendaría también a la Federación Europea o Americana de mayor presupuesto del mundo que quisiera prepararse el próximo ciclo olímpico. Esa, es decir, tener un dispositivo que permita... ¿Por qué? Porque a veces nos llevamos sorpresas. A veces me han llegado con el iPad de último modelo y han tardado 2 días en instalarle el paquete Office, por ejemplo. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es tener el tiempo de un voluntario o de una persona en la cual se invierta que pueda hacer de manera constante el mismo registro durante toda la temporada. Y a veces es solamente pasar a Excel lo que se ha anotado en una planilla manual. Perfecto. Encontrar, y es algo metódico, algo concreto. Y ya, una vez que se tiene eso, intentar que se haga con vídeo. Es decir, o que esa tablet permita la grabación para tener todo en uno, o tener también un móvil, un trasto antiguo que permita la grabación de vídeo para disponer de vídeo. ¿Por qué? No se trata a veces para analizar el vídeo, se trata porque cuando ves que ha habido una racha entre el minuto 10 y el minuto 20 de algo, poder simplemente recuperar ese vídeo. Sin ni siquiera vincularlo. Perfecto. Pero poder disponer eso porque es una herramienta metodológica. Esa es mi labor de consultoría que yo recomendaría
al que tiene menos y al que tiene más. Sería común. Perfecto. Y en cuanto a si yo quiero invertir tiempo en aprender sobre estas cosas en recursos gratuitos, ¿cómo puedo hacerlo o qué me recomiendas? En fútbol es una respuesta sencilla, porque hay una comunidad. El gran problema que tenemos en balonmano es que no tenemos un GitHub, no tenemos un repositorio de datos gratuitos, de comunidades. Respecto a recursos gratuitos, pues muy recomendable el blog de Barbolax, de Alex Nogués, que tiene... Espérate que yo te lo apunto. Sí, Barbolax con 2 Bs, Bs de Barcelona. En mi blog también hay algunos análisis gratuitos, algunas perspectivas, pero en este ámbito concreto de los datos, pues son de pago. Es decir, por ejemplo, a mí me parece un lujo el curso de Óscar Gutiérrez de balonmano. Me parece un auténtico lujo y es barato para lo que se suele pedir en otros deportes. Pero respecto a recursos gratuitos, pues posiblemente ver este vídeo, ¿lo vas a colgar en YouTube o va a estar...? Sí. Pues posiblemente sea lo que había en fútbol hace 20 años. Es decir, sea una forma de empezar por construir el dato con la posesión. Yo empecé con esto ese día en Málaga y hoy pues estoy como dando esas teclitas de más, ¿no? En cuanto al procesamiento. Y sí, si tú me permites, yo lo subo, si no tienes ningún problema. Sí. O sea, que lo grabaste en vídeo, ¿verdad? Sí, ahora lo que hago es grabarlo, o sea, ahora lo vuelvo a ver Sí. y lo grabo. Sí. Perfecto. Pues te voy a responder porque como vamos a pasar a lo mejor a otro... Aquí hay una pregunta que pone... buenas tardes, ¿cómo se contabiliza la tercera oleada o contraataque sostenido? Muchas gracias. Sí. Bien. Aquí sería, es decir, igual que antes se ha preguntado qué ocurriría con ese golpe franco en el contraataque, en las fases de juego, el siguiente, o sea, ya hemos dicho la evolución, ¿cuál sería la siguiente evolución? Entonces, la siguiente evolución sería precisamente, primero, añadir como opción de gol o no gol, en resultado, poner la opción de gol, no gol, o uno que fuera no gol, pérdida, no gol, otro. Es decir, tendríamos 3 opciones, pero una de las opciones sería pérdida, ¿de acuerdo? Y ahora llego a lo de contraataque. Es decir, seguimos, porque voy a llegar a ese punto que no nos queda tan lejos. El que nos habían dicho antes del golpe franco en el contraataque quedaba más lejos, eran 7, 8 pasos en la evolución, pero eran solamente 2 pasos. Lo primero es, oye, quiero saber las pérdidas. Entonces se suele decir, hemos tenido 10 pérdidas, hemos tenido 14 pérdidas. No. ¿Qué porcentaje de pérdidas hemos tenido respecto al total de posesiones? Lo normal en balonmano es tener un 20% de pérdidas. Es decir, en un partido que tiene 55 posesiones, lo normal es tener 11 pérdidas. En un partido que tiene 60 posesiones, lo normal es tener 12. Por eso vale de poco decir, 14 pérdidas, son muchas. 8 pérdidas, son pocas. Tenemos que saber en función qué porcentaje de pérdidas respecto al total. Y una perdón, sí. que te... Sí. Si tú pones la columna equipo, acción, situación numérica, resultado, la de pérdida o no pérdida, ¿cómo le llamas? Sí. O sea... La pestaña se abre en 3. Cuando le das a resultado, te da 3 opciones. Ah, ok, perfecto. O sea, tienes que hacer una lista y te da 3 opciones. Perfecto. Que normalmente Excel te autocompleta. Entonces, la opción sería gol. Hasta ahora era gol o no gol. Se te abría la pestaña y era gol o no gol. Ahora es gol, no gol, paréntesis, por pérdida. La otra es no gol por otra que no sea pérdida. Perfecto. Te aparece así y lo va señalando. Y después los cálculos, el no gol, como aparece en la primera frase lo mismo, se va contabilizando igual. Ahí hay que tener en cuenta un pequeño truco que ahora parece una tontería, pero que a mí me permite poder analizar un partido, por ejemplo, con este método. Y es, la mayoría de las acciones en balonmano van a ser en ataque posicional, excepto algunos equipos, van a ser en igualdad. Entonces, si ya se deja marcada todas las acciones en ese Excel como ataque posicional, igualdad, ganamos mucho tiempo porque no tenemos que ir anotando eso. Solamente cuando la acción no sea en ataque posicional, a contraataque la cambio. Y solamente cuando la acción no sea en igualdad, cambio superioridad e inferioridad. Pero si ya dejo prescrito
en ese Excel ataque e igualdad, gano mucho tiempo, porque en un partido son 100 o 120 clics que dejo de dar. 100 o 120 clics que dejo de dar en un partido son aproximadamente 2 minutos que estoy atendiendo en un momento clave al partido y que estoy captando una información relevante. Claro. Y para llegar... Eso sí. me parece una buena... Porque claro, si tú ya pones igualdad en todo, pues ya si alguno cambia, solo tienes que cambiar uno. No tienes que cambiar todos a poner igualdad. Eso es clave. Y ahora, para llegar a esta pregunta que se había realizado, tercera oleada, pues ahí ya hemos puesto lo de pérdida y ahora vamos a la fase de juego. Y en fase de juego hasta ahora teníamos ataque posicional y contraataque. Solamente teníamos eso. Pues ahora, igual que hemos puesto paréntesis, se pone ataque posicional y dividirlo en el distinto número de golpes francos que haya habido. Es decir, ataque de golpe franco, ataque posicional en el cual no ha habido ningún golpe franco. Ataque posicional en el cual ha habido 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Pero solamente habría una anotación. Es decir, si por ejemplo es un desplegable, se puede poner un máximo, por ejemplo, de 10 golpes francos no va a haber normalmente más de 10 golpes francos y se pondría, oye, ha habido el primer golpe franco, pongo ataque posicional con un golpe franco, ataque posicional con 2 golpes francos, ¿vale? Ataque posicional con 3 golpes francos. Y en contraataque, poner en qué tipo de oleada ha sido. Y entonces aquí, como se está preguntando qué oleada, pues poner los distintos tipos de oleada, que en esto también hay escuelas. Claro. Hay sistemas, por ejemplo, que consideran 4 oleadas, hay sistemas que consideran solamente 2. Y ahí, en el golpe franco, en el contraataque, en lugar de considerar el golpe franco, considerar cuál es la fase de contraataque en la cual se ha marcado. ¿Por qué? Porque así podemos obtener la efectividad en las distintas fases. Oye, tercera fase de contraataque. ¿Qué efectividad estamos logrando? En segunda, en primera. Es decir, y ahí podemos irlo viendo. Mira, pregunta Adri que si no sé, hay algún ejemplo de posibilidad de que suba algo. Mira, si yo me lo voy a hacer para mí, o sea, yo el Excel lo voy a hacer para mí y te preguntaré lo que o sea, yo buscaré por Excel cómo hacer todas esas cosas y te preguntaré lo que me permitas. Y bueno, que si me sale bien y todas esas cosas, pues que sí, yo puedo dar el ejemplo, porque yo tengo hay algo en mi blog que se puede interpretar en anselmorq.blogspot.com. Hay algo en mi Twitter que podéis interpretar de cuadros de mando que hay de partidos de selección. Está analizado la final de la selección femenina, el Mundial contra Países Bajos, está analizado las finales de los europeos masculinos y ahí tenéis una referencia. Es decir, yo abiertamente digo no voy a subir las planillas, no las voy a poner. Ya he dado algo más importante, que es cómo construirla y cómo hacerla. Y lo que tú has hecho, yo no sabía que lo estabas haciendo. O sea, lo has hecho incluso mejor de lo que yo lo haría gráficamente. Es decir, yo abiertamente lo digo, no lo voy a hacer, pero lo que tú has hecho, si tú, por ejemplo, lo trasladas a Excel o puede ir la gente a mi blog o a mi Twitter, pues ahí lo pueden ver. Perfecto. Vale, voy a por otra preguntilla. Si nos podías contar en qué consiste un trabajo diario tuyo con el balonmano. Sí, pues desde 2010 básicamente se basa casi en lo mismo, que es analizar 2 tipos de datos, que son, uno, los datos que yo genero manualmente. Es decir, al ver un partido, observarlo e ir tomando nota de un sistema Excel muy parecido a este que estás comentando, al cual le he realizado macros, le he realizado fórmulas, pero ese es una parte cada vez menor. La otra es con las fuentes de datos que me suministran de proveedores oficiales de datos, que ya el dato está hecho, es transformarlo de tal manera, traducirlo de tal manera que el cuerpo técnico que va a trabajar con esos datos se ajuste a su terminología, a su vocabulario. Entonces, digamos, una función es la más, le podemos llamar a una función de observación sistemática, más propia de ciencia del deporte, y otra le podemos llamar ETL, extracción, transformación, load, carga. Extracción, transformación y carga de datos.
y todo al final va trasladado a realizar PowerPoints de informe. Y eso en ese sentido. Eso es el trabajo, pero digamos lo que mantiene en forma es estudiar el juego. Y para estudiar el juego, la clave para mí sigue siendo al margen del trabajo, observar 1 o 2 partidos clave por semana y hacerle ese análisis de eficacia ofensiva, defensiva, con ese registro sistemático. Es decir, me encuentro que las personas de ciencia del deporte me suelen preguntar, pero ¿cómo consigues tantos datos? No, es que esto ya lo dan proveedores. Claro. Es imposible que yo haga toda esa competición. Y lo contrario, las personas que vienen de informática, de IT, te preguntan, pero ¿de dónde sacas esos datos? No, estos los he tomado yo manualmente. Entonces se trata de unir esas dos cosas. Eso es perfecto. Eso es lo que me acuerdo que lo explicaste allí en Málaga. Y en cuanto a lecturas, vídeos, formaciones recomendables para ti, has dicho lo de los 2 blogs, pero me refiero ya a lo mejor a si a alguien le apetece integrarse más en el dato, algún libro, algún... La iniciación en balonmano al dato es compleja. Es decir, hay información muy relevante, hay tesis doctorales muy buenas, pero que no son, digamos, potables para todo el mundo. No podemos pedir a todo el mundo que invierta tiempo o estudio para poder entenderla. Yo lo que le recomendaría es que viera este vídeo, porque existe en baloncesto y existe en fútbol. Incluso estoy pensando en blogs que lo transmiten. He dicho ya algunos recursos, pero si alguien plasmara o si alguien transcribiera a texto alguna de las partes de esta conversación que hemos tenido tú y yo, sería la mejor iniciación posible, posiblemente. A ver, en resumidas cuentas, que todo el mundo vea el vídeo, ¿no? O sea, sí, porque me gustaría decir, este enlace va a sintetizar lo que hemos dicho, y existe en fútbol y existe en baloncesto, pero lo que conozco, incluso lo que yo he escrito en publicaciones de la Asociación de Entrenadores, es demasiado complejo. Es decir, este descenso de cómo establecerlo, cómo hacerlo, puede existir, pero al menos yo no lo conozco de tal manera que traslade de esta manera la posesión, el ciclo de juego y tal. Entonces, recomendaría más ver este vídeo, estar atento a este vídeo que hacerlo y posteriormente que cada uno realice su planilla. Ese es el punto de partida. Yo creo que yo opino lo mismo y al final, si queremos más, pues hay que centrarse en ello y dedicarse a ello, ¿no? Como en este caso te dedicas tú. Al final es necesario ese tipo, ya Juan Oliver lo dijo en una charla hace poco aquí en el aula virtual de la Federación Andaluza, que ya hacía falta ese tipo de entrenador, el entrenador del tipo que tú comentabas antes, ¿no? De los 3 tipos, del que interpreta después y al final pues tendrán que salir entrenadores de ese sector, ¿no? Creo yo. Sí. En cuanto a... Vamos a ir acabando mientras que a ver si quieren poner alguna preguntilla. Yo creo que si quieres aportar algo más, yo creo que hemos clasificado bien el Excel. El Excel, en este caso, ¿no? El Excel como herramienta más básica para nosotros después que el papel, claramente. Creo que con eso se puede sacar bastante más información, incluso de la que yo sacaba. Yo lo he escrito todo. O sea, después si puedo te pregunto individualmente unas cosas para yo interpretar, ¿no? Y me gustaría preguntarte cómo ves el panorama en cuanto a datos de esta década, ¿no? La década siguiente que nos depara. Todo lo que era sólido hace un mes ahora ha pasado a ser líquido y esperemos que vuelva a ser sólido y no gaseoso. Es decir, DAZN había hecho a través de Perfor un gran acuerdo con la Federación Europea de Balonmano que nos podía trasladar una cultura del dato y esto que estamos hablando de las posesiones, de las eficacias, que lo tuviéramos en la Federación Europea de Balonmano, que al mismo tiempo había un plan para trasladarlo durante toda la década a todas las competiciones de liga, de Asobal, de Bundesliga, de liga francesa. Y esto que era sólido, ahora por las circunstancias del SARS, del virus, ahora mismo es líquido.
Entonces, esa va a ser la clave, es decir, algo que se esperaba que empezara a estar en marcha en agosto de 2020, ya sabemos que en agosto de 2020 no va a empezar. A lo mejor empieza 2 meses después, a lo mejor un año, o a lo mejor no, a lo mejor se convierte en gaseoso. Entonces, esa va a ser la clave, va a ser la estandarización, es que exista también ese manual, que alguien de los que nos ha escuchado y visto hoy plasme en un blog, en un libro, un manual sencillo y cuelgue en un GitHub o cuelgue en un repositorio ese Excel, y que ese Excel no sea, mira lo que ha colgado este tipo asturiano, cántabro, andaluz, extremeño, mira lo que ha colgado que está muy bien. Ah, sí, pero no me gusta. No, que ese sea el estándar, que eso sea lo que se continúa y que sea lo más posible parecido a lo que tiene, y que ya lo que hagamos sea solapando y haciendo eso, pero que el punto de partida sea el mismo. Entonces, básicamente, la respuesta corta es el, por fin, tener ya un estándar asumido por todos. Tenemos un estándar, pero ese estándar, que está desde el 96 del europeo, que se jugó la final en Sevilla, la semifinal en Ciudad Real, ese estándar está en PDF. Necesitamos que estaba antes en las impresoras, después en el PDF, necesitamos que ese estándar esté en Excel, esté en registro, que los pueda tener lo mismo el Ragnar Carlowell que el balonmano valenciano o el balonmano aracena, si existiera. Perfecto. Y como así como conclusión, ¿cuál es el mensaje que se deben llevar a casa que tú recomendarías? Aparte ya, todo queda bien dicho, lo de que se use un dispositivo, el móvil, pero así como conclusión. Posesión. ¿Cómo? Posesión. Posesión, eso es. Como decía, como se dijo cuando ganó en 2006 el Mundial de Básquet, Pepu, que silabeaba, deletreaba posesión, o sea, con el diptongo. Es decir, el resultado del partido ya lo tiene usted en el marcador. Correcto. Ya la tiene en el acta. Váyase a casa con el número de posesiones que ha tenido el partido. Posesión. Perfecto. Te pregunta que cómo crees que los datos pueden ayudar a desarrollar mucho más el balonmano en España. De esto sí hice una entrada en un blog, un decálogo. Entonces, fundamentalmente habría una herramienta que es la geolocalización de las escuelas y los núcleos de balonmano. Es decir, mi otro ámbito en el que también he trabajado es en la gestión, en la calidad de los sistemas de gestión de deportes de equipo. Entonces, el dato, fundamentalmente, para lo que nos tiene que servir es para localizar dónde tenemos nichos de talento. Ya hay funciones en Excel o funciones abiertas, gratuitas, que permiten hacer un mapa de densidad de practicantes, de jugadores y jugadoras de balonmano en el territorio, identificar dónde están los nichos, identificar dónde hay más posibilidad de éxito, porque siempre que llega un periodo se dice, hay que doblar el número de licencias de balonmano, hay que aumentar... No. Hay que intentar perder lo que no tenemos y después ir aumentando el número de licencias. Y al final, de lo que dependemos es del número de licencias que tengamos. Para eso es fundamental el uso del dato, el uso de Smart Data y algo tan sencillo como una geolocalización, es decir, que tengamos igual que un mapa de borrascas y de anticiclones, que tengamos un mapa de dónde están ahora mismo los nichos de balonmano, dónde están las licencias, dónde las hemos perdido, dónde ha habido una borrasca y dónde puede haber un anticiclón de personas receptivas a balonmano. Esa es la clave, eso es lo importante. En el ámbito del juego hay un detalle muy concreto que es el de la mejora individual del jugador. Es decir, sabemos estos datos que hemos dicho de posesión, es decir, tenemos los datos de posesión, hemos hablado en general del equipo, pero necesitamos tener un trazado con ese estándar del jugador desde que tiene 8 o 9 años hasta que llega a 18 años para tener un trazado de sus eficacias. Por ejemplo, la fase de juego. ¿Qué hace este jugador en superioridad e inferioridad? No lo tenemos. Es decir, ahora lo que tenemos es que cuando se llega a una concentración, tú lo conoces de la andaluza, se empieza a observar un jugador, se tiene un jugador, pero no se tiene dato de ese jugador antes de llegar a la selección. Entonces ese es el segundo ámbito. Y como en el baloncesto se ficha, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Por estadística del jugador, no muchas veces por... Claro. Como yo ya peino canas, sé un poco, pero... Es decir, es que esto que empiezan a hacer los college o que empiezan a hacer en baloncesto, ya después lo copia FIBA,
es que esto se hacía en balonmano en los años 90. Vale. Pero eran esfuerzos individuales. De lo que se trata es de estandarizar eso. Claro. Es un gran paso tener las actas que tenemos. Ya, es un gran paso, pero hay que seguir. Entonces, el avance desde el punto de vista de la gestión en tener mapas geolocalizados de nichos de balonmano y desde el punto de vista del juego, de tener pocas, pero relevantes, algo tan sencillo como el tipo de lanzamiento, goles marcados, goles finalizados y participación en posesiones del jugador desde que es alevín o desde que es infantil, puede ser relevante. Y me pueden decir, pero es que no nos podemos poner a hacer eso en una competición provincial. Y yo puedo responder, ya, pero es que tampoco podemos tener las zapatillas que tenemos, es que tampoco podemos tener el equipamiento deportivo, el chándal que tenemos, que es también de un precio elevado, y a lo mejor esto, que es lo que sí cuidan en el deporte americano, es decir, es muy fácil tener un criterio de criticar al estadounidense y tal. Yo he trabajado allí y me he dado cuenta que sí, que disponen de más dinero, pero que a lo mejor su ropa no es tan bonita como la nuestra, pero que hay siempre un vídeo grabando, sea lacrosse, sea fútbol, sea baloncesto, sea soccer, tienen siempre un vídeo grabando y una empresa o una persona tomando datos. Y después no van tan equipados como aquí. No tienen ni vestuario, que es algo que está muy mal. No tienen ni vestuario. Vas a cambiar de casa, pero el dato y el vídeo nos falta. Entonces, cuando se dice que esto es imposible, no es imposible, es un problema de cultura del dato. Totalmente. O sea, pero es algo... es el desconocimiento, ¿no?, del dato que gracias a, por ejemplo, hoy, ¿no?, están conociendo mucha gente, seguro, otros ya se ve que te conocen, y que yo creo que ha despertado bastantes bombillas, que creo que era la intención de hoy también, igual que todos los días, despertar bombillas, despertar preguntas y autorreflexiones ante otra cosa más, otro componente más del rendimiento en nuestro deporte. Hemos tocado la nutrición, vamos a tocar la nutrición, hemos tocado lo táctico con entrenadores, hemos tocado la preparación física, hemos tocado la fisioterapia, hemos tocado la psicología, hemos tocado al propio jugador, pero también este es un componente más, que es el dato, ¿no?, del rendimiento. Aquí te preguntan, sus estadísticas sobre las relaciones de pase entre jugadores son excepcionales y me parecen muy útiles a la hora de evaluar al rival. ¿También lo trabaja en Excel? Sí, de hecho, eso lo hago en Excel y lo que hice fue unos macros en Visual Basic. O sea, digamos, es como tunear el Excel para que te haga automáticamente los gráficos. Entonces, esto... Sí. Pero no con los círculos y el Sí, campo, sí, ¿no? sí. Entonces eso, yo lo hacía manualmente, es decir, yo cogía un PowerPoint, iba mirando las celdas una a una y después pensé, bueno, esto se puede automatizar. Sé que hay lenguajes de programación como R que se puedan realizar, pero en Excel vi que era una forma de hacerlo y que podía generar el gráfico de manera automática. Entonces eso me llevó mucho tiempo, lo elaboré, lo realicé y eso cualquiera con un poco de dedicación lo puede hacer. Entonces eso está realizado con macros a partir de Excel, pero eso, por ejemplo, se puede hacer una app en Android, o sea, lo dejo ahí la idea para que la quiera hacer, con lenguaje Java o con lenguaje KVM, el antiguo de las PDA, se puede hacer lo mismo, es decir, tener una matriz de pase y hacerlo. Yo ahí en concreto lo que tengo son las matrices de asistencia, son solamente los pases previos a gol, que es lo que yo puedo anotar en un partido. Cuando se tiene, por ejemplo, la muestra de datos de Big Data que tienen otros proveedores, sí se puede hacer la relación de pase. ¿Qué es lo asombroso? Pues que alumnos de la maestría de la Universidad de Granada de los 80 ya hicieron esto con partidos enteros. Es decir, les llevaba semanas hacer toda la red de pase de un partido, pero es algo ahí interesante. Por ejemplo, pues ahí se puede tener, ahora que estaba Facundo comentándolo, pues cuál era la red de pases de... Algo que yo envidio es, por ejemplo, Facundo Herrera, que está hablando ahora, que fue un portero del cual yo aprendí mucho, es, si yo voy a baloncesto, como tú has dicho antes, Pablo, o yo voy a fútbol, puedo tener la red de pase de Lev Yassin en un partido de la final de la Eurocopa, pero no puedo tener la red de pase de Facundo Herrera cuando fue jugador de la Universidad de Granada. Eso es algo que en la próxima década se podría tener. Es decir, aquí hablan de R, R y Python, hablan también de Python. ¿Cuál es la ventaja? Que ya existen repositorios. Es decir, yo tuve que escribir desde cero el macro en Excel para que me hiciera esos gráficos. En R y en Python ya existen redes.
Son de baloncesto, son de fútbol, le cambia un poco, no tienen ni que escribir código nuevo. Cada vez se está imponiendo más Python en programación, pero R sigue siendo interesante. Entonces, lo interesante es, por favor, si hay alguien que esté aquí, por favor, creen un repositorio. Si hay aquí algún desarrollador, algún ingeniero, por favor, creen un repositorio de handball, de balonmano, en R o en Python, en el cual podamos poco a poco ir aportando. Yo ahí ya me perdí un poco porque no sé lo que era eso. Sí, son lenguajes de programación. Sí, eso, ya lo he entendido. Lo que pasa es que antes estaba... Y antes ese mismo ha hecho una pregunta que a ver si la encuentro y ya vamos por finalizar. Bueno, ha puesto que iba en la línea de lo que preguntaba Ale. Perfecto, entonces. Bueno, lo que más puede surgir a lo mejor, preguntaba que si el recuento de repliegue considera como éxito las acciones en las que se frena al ataque, pero no se recupera la posesión. Es la misma respuesta de antes. Es decir, en un esquema, es decir, yo no lo sabía hacer. Conocí otros clubes que lo hacían y aprendí de ellos. Entonces, en la escala 30 de mejora, digamos la versión 30.0, está ya esa tener en cuenta qué es lo que se hace ahí. Vale. Y entonces ahí pues hay unos criterios más complejos que no serían solamente éxito o no éxito. Perfecto. Sí, lo has comentado antes. Eso Sí. es. Y bueno, podrían surgir preguntas como que yo me hice y que respondiste en Málaga, que yo las comento rápidamente, que son que si el golpe es la misma posesión, el saque de banda es la misma posesión. Sí, todo dentro de la misma posesión. Eso es. Eso porque muchas veces eso ya puede cambiar totalmente todos los datos. O sea, que claro. Una posesión más ya estás creando ahí, porque realmente la posesión no se ha congeniado, como podríamos decir. ¿No? Eso es. No había un lapso, no había un... Y además de la argumentación que tú y yo demos, es el estándar de la Federación Europea. Es el estándar que se utiliza en las investigaciones. Es decir, cuando comparamos, ¿para qué nos sirve esto? Para comparar con el ritmo de juego del anterior Champion, del anterior Mundial, del anterior Europeo. Entonces, así podemos tener el mismo estándar. No es que a mí me parece, de acuerdo, genere usted otro estándar y acumule los datos de 20 o de 30 años para poder ir comparando. Pero cuando, por ejemplo, pues un trabajo que publiqué fue sobre todas, que me encargaron, y se publicó en una revista digital, fue todas las finales olímpicas masculinas desde 1972. Y ahí teníamos la evolución del ritmo de juego de todas las finales olímpicas. De esa manera, con lo que tú has dicho, si consideramos solamente la secuencia de juego cuando hay cambio de posesión, podemos comparar. Vale, o sea que siempre, si no hay, si el equipo es el mismo que tiene la pelota, nunca hay cambio de posesión y ya está. No hay cambio de posesión. Pase lo que pase. Solo hay una excepción. Final de la primera parte o final de partido y prórroga. Es decir, si estoy atacando y al final de la primera parte y cuando se reinicia la segunda parte me toca sacar al mismo equipo, es otra posesión, aunque no haya conseguido gol previamente. Perfecto. ¿Por qué? Porque esa es la única excepción. Es la única excepción que incluso algunos no la consideran excepción, pero cuando ya se tiene una muestra muy grande de datos, dice, aquí no terminó, aquí no hubo lanzamiento, no hubo pérdida, lo que hubo fue bocina. Vale, esa sí ha acabado. Perfecto. Esa sí ha acabado. Y añadir lo que has comentado antes a todo este Excel, de marcar cada 10 minutos, por ejemplo, para tener los ritmos por 6, ¿no? Sí, es decir, eso lo que permite es con un cálculo muy sencillo, es decir, multiplicando por 6 te dice cuál es el ritmo de partido. Es decir, imagínate que en el minuto 10 ha habido 9 posesiones. Eso quiere decir que el ritmo de partido es de 54 posesiones por partido. Eso es. Lo puedes poner en una fórmula y te lo calcula automáticamente. Ya sabes, oye, este parcial fue tanto, el parcial de la primera parte fue tanto, el parcial del minuto 10 al 20 fue tanto. Eso es algo que considero que actualmente, hoy día, de una manera muy sencilla, puede proporcionar ventaja competitiva. Porque te está diciendo claro, si va en la línea... Si por ejemplo, en los últimos en el tercer bloque, de los últimos 10 minutos de la primera parte, por lo que sea, vas al ritmo, ¿no? Puede ser que baje el ritmo, que haya, por ejemplo, bueno, vamos a poner, has dicho tú 9, pues vamos a poner 6 posesiones. Pues a lo mejor, o saber que el otro equipo está a 6 posesiones, por ejemplo, pues el trabajar ese ritmo, aumentar el ritmo tú,
en contraposición a ese juego de él. Sí. ¿No? Por eso es interesante, ¿cuál es la estrategia operativa? ¿Esperabas un inicio de partido rápido? ¿Esperabas un ritmo de partido lento? Por ejemplo, pues está aquí Juan José Dalí, que es un preparador físico que además conoce el juego en fútbol, él trabaja en fútbol, pero oye, se ajusta, en balonmano tenemos una herramienta que es el tiempo muerto que no tenemos en fútbol, ¿no? Se ajusta el plan de partido, estamos consiguiendo el ritmo de juego que queremos. ¿Quién le impone el ritmo a quién? Es decir, una tesis doctoral muy interesante que se hizo en la Universidad Europea de Madrid fue ¿quién le impone a quién el ritmo? ¿O hay una adaptación mutua? Eso a veces es muy relevante, porque la mayoría de los estudios son el equipo que logra imponer su ritmo, excepto algunas excepciones, pero el equipo que logra imponer su ritmo suele estar mejor en el resultado. Pone una pregunta interesante también. Si se llega al minuto 10 y está un equipo en posesión del balón, pero no la ha finalizado, ¿se cuenta en la siguiente? En la siguiente. ¿Dentro de esos 10 minutos o pertenecería a los siguientes 10 minutos? A la siguiente. A los siguientes 10 minutos, ¿no? Sí. Perfecto. O sea, que todo lo que esté por encima del 10 minutos ya sería, o sea, 9. Sí. Vale, perfecto. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Si alguien rápidamente quiere poner alguna pregunta. Esa pregunta se me ha escapado a mí, era buena. Sí, es así. Esa no la había yo. Suri, Alberticosa. Bueno, pues muchas gracias, muito obrigado, moltes gracias, esquerri casco. Ha sido un placer y encantado. Y en fin, que enhorabuena por tu labor, Pablo. Le tenía cierto temor a esto del Instagram porque no soy millennial. Soy de una época en la cual todavía hablábamos del repetidor y de la AM. Gracias, Jordi. Entonces, soy de una época en la cual asistimos a que de repente se dejó de decir buenas tardes y se empezó a saludar diciendo buenas. Soy de otra generación, pero me he sentido muy, muy cómodo hoy. O sea que muchas gracias. Moltes gracias, esquerri casco, moitas gracias y muito obrigado. El placer totalmente es mío, Anselmo. Ya te digo que fuiste totalmente un descubrimiento para mí. Se lo comenté a Manolo, o sea, del tirón. Me pareció y vamos, le pedí que por favor preséntame a Anselmo porque me gustaría, o sea, conocerlo, ¿sabes? Yo le agradezco a Manolo que fuera de esas personas que me presentó a alguien muy importante en mi vida que se llama balonmano, y Manolo, del que estás hablando, pues lo hizo. Fue sobre todo un compañero suyo, Julio Rodríguez, pero Manolo también me presentó el balonmano en Nerva. Y nada, yo totalmente con lo de hoy, súper enriquecedor, me quito el sombrero, porque siempre que te he escuchado 2 veces, esta es la segunda, pero me quito el sombrero otra vez porque me parece brutal. Teniendo en cuenta el grado de que eres un gran catador de carnaval y que no siempre eres un crítico adulador, tiene mérito. O sea, que tú consideres eso, lo considero sincero teniendo en cuenta el nivel de lucidez carnavalera que muestras a veces, incluso con esa prueba del algodón que suele suponer el ritmo del tangay que supuso el programa para algunos. Porque, por ejemplo, para mí yo sí fui permeable al tangay y creo que tú no. Y entonces eso quiere decir que tienes el nivel de crítica alto. No es fácil. Pues sí, la verdad que me gusta que hayas escuchado esa crítica por medio de Twitter, que no solo hago entrenamiento, sino que también meto ahí un poquillo de... Sí, forma parte del analista, sabe quién está al otro lado del micro. No te voy a decir que sé cuál es la marca de dentrífico que utilizas, pero lo intenté. No, pero ya lo he visto que ha estado ahí al quite. Pues un abrazo enorme, muchísimo ánimo para la situación que tenemos y mucho ánimo en general cuando vuelva todo a tu trabajo y espero verte pronto. Muchas gracias y sobre todo a todos aquellos que habéis estado atendiendo, a Manu, que ha estado ahora, a todos. Gracias por no haber comentado tantas anécdotas del mundo del balonmano y de mis inicios que serían... o sea, que no los hayáis contado como mi calidad de tiro desde medio campo, desde extremos
partidos casi perdidos sobre la bocina por mi culpa, es algo que agradezco mucho que nos hayáis contado. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.